Hola a todos, esto es Pater Post, Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López y en este vídeo os voy a explicar cómo podemos modificar fácilmente una línea de escote. Voy a tomar como ejemplo el vestido Sara, es nuestro patrón de un vestido así básico con una falda capeada. Como veis tiene una línea de escote curvada, no es un escote ni demasiado pronunciado ni muy alto. Así que está en un término medio, está perfecto para que cuando trabajamos la línea, lo que es el volumen del pecho no haga que se desboque. ¿Qué voy a hacer? Voy a enseñaros cómo podemos fácilmente, utilizando este patrón como base, modificar una línea de escote para, ¿veis? Este es el mismo modelo, simplemente que le he dado una forma rectangular. Como os comentaba, vamos a utilizar como base, como patrón base, el cuerpo del vestido Sara. Es una aplicación, es una transformación de escote que se puede aplicar en cualquier patrón base, pero tomando este como ejemplo, lo ideal es que no le demos más profundidad. Podemos trabajar hacia arriba, pero no hacia abajo, la modificación de la línea de escote para que lo que es la prenda se siga apoyando bien en el cuerpo. Un escote más profundo necesitaría otro tipo de transformación para que no desbocara en la zona del pecho. Sí, es el mismo vestido, simplemente que cuando un vestido tiene una línea de cintura, es muy fácil cambiar la falda en formas básicas. Digamos que las dos formas más básicas de falda son el rectángulo fruncido, que sería la de este modelo naranja, y la de capa, media capa, doble capa, ¿vale? Digamos que son estas formas de falda que no necesitan un patrón previo elaborado. Y utilizando exactamente el mismo cuerpo, yo he realizado otro vestido con una falda rectangular fruncida. Lo que he hecho ha sido cortar dos rectángulos directamente en el tejido, los dos iguales, de 1,10 m de ancho y 75 centímetros de largo. Al unir los dos rectángulos simplemente se fruncen por arriba y la falda ya está lista. Las dimensiones pueden variar dependiendo de si quieres más frunce, que tenga más vuelo, y un largo diferente. La confección es totalmente similar a como si uniéramos una falda de capa, porque simplemente se trata de unir la falda a la línea de cintura. Pero bueno, vamos con lo que nos toca aquí y comenzamos con la transformación. Para hacer la transformación de una forma más intuitiva, voy a unir el delantero y la espalda por la línea de hombro. Como este patrón ya lleva añadido el margen de costura, lo voy a marcar y voy a eliminarlo temporalmente. Como no quiero estropear estas piezas de patrón, voy a calcarlas en otra hoja. Y ahí es donde haremos la modificación del escote. Lo primero que voy a hacer es alargar la línea de hombro hacia adentro y hacia afuera. También prolongaré hacia arriba el centro delantero y el centro espalda. De esta forma tenemos tres ejes que nos van a servir para dibujar la nueva línea de escote. Como os comentaba en la introducción, lo ideal es que el escote lo dibujemos de el punto que tenemos ahora mismo hacia arriba. Está separado más o menos, como podéis ver, unos 7 centímetros, 8 de la línea de contorno de pecho. De ese punto hacia arriba lo podemos transformar fácilmente. ¿Cómo lo transformamos? De forma totalmente intuitiva. A mano alzada incluso podéis dibujar la forma del escote como os apetezca. Por ejemplo, en verde acabo de hacer otro escote curvado pero más abierto, con una forma más barca. En azul voy a dibujar una forma más cuadrada, con un pico en el centro delantero. Y fijaros que he cerrado el escote hacia el cuello.
porque lo podemos hacer perfectamente si queremos. Y en rosa voy a dibujar el definitivo, el que podéis ver en mi vestido naranja. Voy a hacer una línea desde centro delantero por donde venía ahora mismo el escote. Voy a hacer el tirante 1 centímetro más estrecho y en este punto haré una perpendicular al hombro hasta que la línea cruce con la línea del delantero. En la espalda voy a hacer también otra perpendicular desde el centro espalda hasta que cruce con la línea de hombro y de esta manera tenemos un escote más cuadrado. A esta nueva línea de escote sí que hay que añadirle el nuevo margen de costura, que en este caso va a ser de 1 centímetro. De esta manera ya tenemos dibujada la nueva línea de escote tanto en delantero como en espalda. Ya veis que se puede hacer de forma súper intuitiva y fácil. Ahora, al separar de nuevo las piezas de delantero y espalda, tendremos que añadirle el centímetro de margen de costura en el hombro. Y así partimos de este escote inicial más curvado a este escote más cuadrado. Así pues podéis hacer curvas, cuadrados, picos, lo que queráis. Y aquí terminamos con la transformación. Como veis ha sido muy sencillo. En este caso hemos tenido que tener en cuenta pues, que el patrón original tiene sus márgenes de costura ya añadidos, pero si no es algo muy fácil de aplicar cuando estamos trabajando nuestro propio patrón. Y si tenemos ya patrones previos, pues es una forma muy sencilla de darle otro aire, otro estilo. Además, al estar realmente cambiando solo la forma del escote, que ese es un factor un poco estético, pero que realmente no afecta a las piezas del patrón, la confección se realizaría completamente de forma similar a la prenda original, en este caso, en este vestido Sara. Sin embargo, antes de terminar os voy a enseñar un pequeño detalle, y es que cuando hacemos forros, cuando forramos la prenda, podemos escoger realizar un forro más elaborado con vistas y tejido de forro separados o un forro con una pieza exactamente similar a la del tejido exterior, como es en este caso. Vamos a verlo. Este es el interior del vestido, del patrón del vestido Sara, tal y como se presenta en el propio patrón. Tiene sus vistas de escote delantero y espalda y luego las piezas de forro. Sin embargo, en este modelo he utilizado las piezas de exterior, tanto en delantero como en espalda, como propio forro, de manera que no hay separación entre vistas y parte central del cuerpo. ¿Por qué? Esto va muy bien para mí, para tejidos, para prendas más elegantes, que quieres un acabado especial. De hecho también para tejidos más caros, porque si forráramos el interior del mismo tejido gastaríamos más cantidad de tejido. Si lo forráramos entero y si el tejido es caro, pues también en este caso el vestido es de paño. Si yo llevara el paño en contacto directo con el cuerpo, me picaría. Por lo tanto, es aconsejable también, si el tejido es grueso, el tejido exterior es grueso, poner 2 capas completas, pues a lo mejor hace que la prenda sea demasiado gorda y el tejido de forro es finito. Estas son algunas opciones que pueden hacer que nos decantemos por este tipo de forro interior. Aquí, como es un vestido veraniego de lino, no hace falta hacer todo este trabajo. Podemos cortar un forro del propio lino, que suele ser finito, y lo cosemos directamente con el cuerpo. Y ahora sí, aquí terminamos. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.